Alimentos ya se han consumido las reservas de glucosa y ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hemos comido, entonces va a haber necesidad de mantener los niveles de glucosa constantes en la sangre. Si tú has consumido todo el azúcar que has ingerido en tu última alimentación, que fue hace unas horas, vas a comenzar a necesitar un suministro constante de glucosa. ¿De dónde va a salir esa glucosa? Del glucógeno. Para eso nosotros vamos a tener ahora nuevamente otro grupo de enzimas que son las que van a permitir la liberación de unidades de glucosa a partir del glucógeno. La enzima más importante aquí, que vamos a ver ahorita, es una enzima va a actuar directamente sobre el enlace alfa 1,4. Este es el alfa 1,4, no se olviden. Y la enzima que va a actuar directamente sobre esto de aquí va a ser una enzima denominada el glucógeno fosforilasa. ¿Por qué? Por el siguiente motivo. Al momento que se rompe este enlace, lo que tú vas a tener ¿qué ocurrió aquí, chicos? La glucógeno fosforilasa viene sobre el extremo de cualquiera de las cadenas que constituyen el glucógeno y va a actuar sobre el enlace alfa 1,4 que está uniendo a la última glucosa con el resto de la cadena. Pero al momento que realice la hidrólisis, que es una hidrolasa, que utiliza una molécula de agua para poder romper el enlace glucosídico, al mismo tiempo se libera un poco de energía y esa energía ya le sirve a esta glucógeno fosforilasa para agarrar un fosfato inorgánico, o sea, más fosfato inorgánico, y este fosfato inorgánico puede espontáneamente, sin gastar energía, porque ya el hecho de romper este enlace ya libera un poquito de energía, permite que un fosfato inorgánico ya se una a la glucosa en la posición 1. Entonces nosotros vamos a tener como resultado una glucosa 1-fosfato. Listo. La glucógeno fosforilasa va a continuar haciendo esto repetidas veces hasta llegar más o menos a tener 4 unidades de glucosa unidas o va a degradar cualquiera de las ramas que hay hasta llegar a 4 unidades de glucosa de un enlace alfa 1,6. ¿Por qué? Porque la glucógeno fosforilasa solo puede hidrolizar enlaces alfa 1,4. Los enlaces a partir de aquí, de 4 glucosas hasta el alfa 1,6 o cualquier punto ramificante, en realidad ya tienen que ser sustrato de otra enzima. Porque a partir del momento que tú tengas esto de aquí, tú ya tienes que tener una enzima que te pueda degradar esta ramificación aquí. Entonces la glucógeno fosforilasa solo va a actuar en enlaces alfa 1,4, pero hasta llegar a 4 glucosas antes de un enlace alfa 1,6. ¿Qué es lo que ocurre cuando una glucógeno fosforilasa llega a este punto? Hay que continuar degradando, ¿no es cierto? Pero lo que ocurre aquí es lo siguiente. Va a venir otra enzima, denominada transferasa. ¿Qué es lo que va a hacer esa enzima? Va a agarrar estas, tres de estas de aquí. Eso va a venir la alfa 1,4 transferasa. Y lo que va a hacer es agarrar, bien es cierto, nos hemos quedado con 4, vamos a hacerlo así. Entonces se continúa degradando y nos quedamos con 4 aquí al final. Ok, entonces voy a dibujar 4. Y en este de aquí nosotros tenemos un enlace alfa 1,6. Listo. Vamos a tener
Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí va a venir una enzima denominada todos estos tres pedazos, ¿sí? La alfa 1,4 transferasa. Lo va a transferir para la cadena de abajo. Entonces, esos tres pedazos van a venir adicionalmente sobre esos cuatro que están ahí. ¿Viste, Ale? Míralo. Listo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos transferido, digamos, todas estas de aquí, son las tres que estaban aquí, las estoy marcando. Todas estas tres y aquí las hemos pasado para las cuatro anteriores que había al enlace alfa 1,6. ¿Sí? Entonces, primer paso de degradación es acción de la glucógeno fosforilasa. ¿Ok? Hasta dejar 4 cerca al punto de ramificación. 4 glucosas cerca al punto de ramificación. Luego de eso, luego que han quedado 4, va a venir otra enzima denominada la alfa 1,4 transferasa que me va a agarrar estas 3 glucosas de la ramificación y me las va a pasar para la cadena de abajo. ¿Sí? Y una vez que ocurre esto, es en este punto que nosotros vamos a tener la acción justamente de una enzima cuyo nombre también es super mega creativo. ¿Por qué? Vamos a tener aquí 3, 6, 8, ¿no es cierto? Ya, 8, ¿no es cierto? Más, ¿qué cosa? Una molécula de glucosa. Esta de aquí es hidrolizada y es liberada. ¿Cómo se le llamará entonces esta enzima de aquí que hidroliza el enlace alfa 1,6? Si la otra enzima se llama enzima ramificante, ¿cómo se llama esta de aquí? Enzima, esta de aquí será la enzima desramificante. ¿Bien? Entonces, a partir de este momento, lo que nosotros tenemos es la degradación del glucógeno con la glucógeno fosforilasa, la alfa 1,4 transferasa que me pasa esos 3 unidades de glucosa para la cadena lineal de abajo, y la enzima de ramificante que me va a ayudar a liberar las glucosas que tienen unión alfa 1,6. Ahora, chicos, vamos a observar qué es lo que ocurre con la glucógeno fosforilasa ya liberado una glucosa no fosfato. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si el objetivo es degradar glucógeno para liberar glucosa para la corriente sanguínea, ¿qué es lo que debe ocurrir aquí? Ya se retiró una glucosa, pero la glucosa espontáneamente, al momento que se hidroliza el glucógeno, tiene la energía suficiente para unirse a un fosfato inorgánico, por lo tanto, te da como resultado glucosa no fosfato. ¿Qué es lo que ocurre a partir de aquí? La glucosa no fosfato tú tienes que transformarla a glucosa 6-fosfato. ¿Cómo haces esa transformación? De glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. ¿Quién hará esa transformación? Es una enzima que ya hemos visto en la síntesis de glucógeno. ¿Cómo se llamará esa enzima? En la misma enzima que actúa en la isomerización del glucógeno, de la glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. La fosfoglucomonasa, exactamente. Glucomonasa. Y ahora, recuerden, si nosotros queremos liberar la glucosa a la corriente sanguínea, ¿qué es lo que le tenemos que hacer a la glucosa 6-fosfato para transformarla en glucosa? ¿Qué es lo que tenemos que hacerle a la glucosa 6-fosfato para transformarla en solamente glucosa? ¿Qué le harás a una glucosa 6-fosfato para dejarla solamente como glucosa entonces? ¿Ah?
tendrías que retirar el fosfato. Porque recuerda que una glucosa con un fosfato tiene carga negativa y no puede atravesar la membrana. No puede atravesar el transportador, no tiene afinidad por moléculas con carga negativa. Entonces lo que tú tienes que hacer en este momento es transformar esta glucosa sin fosfato a glucosa sin fosfato, utilizando la glucosa 6-fosfatasa. Esta glucosa 6-fosfatasa le va a retirar el fosfato de la glucosa, dejando solamente glucosa y un fosfato inorgánico. Listo. Entonces, esta glucosa ya puede atravesar el transportador de glucosa que está presente en la membrana celular para ir directamente a la sangre e ir al órgano que se lo requiere. De esa manera tú mantienes los niveles de glucosa estables en la sangre. ¿Sí? Entonces, dense cuenta aquí de algo. Que tú tienes necesariamente que transformar glucosa 6-fosfato a glucosa utilizando la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Esto solamente ocurre en el hígado, pero en el músculo no existe glucosa 6-fosfatasa. ¿Por qué creen ustedes que no existe glucosa 6-fosfatasa en el músculo? ¿Cuál sería el significado de que no haya glucosa 6-fosfatasa en el músculo? Solamente hay en el hígado esta enzima. O sea, solamente el hígado puede degradar su glucógeno, agarrar las glucosas que han provenido de este glucógeno para sacarlo y enviarlo por vía corriente sanguínea a todos los órganos. ¿Por qué el músculo no puede hacer esto? Porque el músculo es un órgano que demanda mucha energía. Entonces, todo el glucógeno que está dentro del músculo va a ser de uso exclusivo del músculo. Todo el glucógeno que está dentro del músculo. Todo el glucógeno que está dentro del músculo es de uso exclusivo del músculo. El músculo no comparte su glucosa con nadie. El músculo puede elaborar glucógeno y lo utiliza solamente para sí mismo. Mientras que el hígado es el centro de distribución, organización, desintoxicación, todo lo que tú quieras del cuerpo. El hígado es capaz de degradar el glucógeno para distribuirlo a varios órganos. Entre estos órganos, el más importante es el cerebro. ¿Sí? El cerebro necesita hasta 120 gramos de glucosa por día. Eso es un montón de glucosa. ¿Sí? Entonces, la glucosa 6-fosfatasa solamente está presente en hígado y no en músculo. Hígado, músculo, te lo voy a escribir aquí, le voy a poner como una especie de raya, indicando que en músculo no hay glucosa 6-fosfatasa, solo hay en hígado. Si yo te rayo que el músculo, quiere decir que en músculo no hay glucosa 6-fosfatasa. Por lo tanto, sale la glucosa 1-fosfato del glucógeno, se isomeriza glucosa 6-fosfato y tiene que ser retirado el fosfato. La retirada del fosfato solo ocurre en hígado, no en músculo. Así, la glucosa del músculo no escapa. Es utilizada enteramente el poder del músculo. El músculo demanda mucha energía. Entonces no puede estar regalando su glucosa para el músculo. Entonces, todo este proceso de degradación del glucógeno se le da un nombre. Bueno, si el proceso de generación o creación del glucógeno se denominaba glucogénesis, ¿cómo se le llama el proceso de degradación del glucógeno? Glucogenólisis. ¿Ok? Glucogenólisis. Ahora, nosotros también tenemos que aprender de qué manera se regula la glucogenólisis. ¿Cómo se regula la glucogenólisis? Justamente a nivel de la glucógeno fosforilasa. Este de aquí, punto de regulación. Y de nuevo, nosotros tenemos los tres mecanismos de regulación que son covalente, o sea, mediante la adición de grupos fosfatos o fosforilación. ¿Ok? Pero en este caso aquí va a ocurrir lo contrario. ¿Recuerdan en la glucógeno sintasa cuál era la forma inactiva? La forma que estaba fosforilada. La
forma fosforilada de la glucógeno sintasa, o sea, la que te crea el glucógeno, la forma fosforilada de la forma inactiva. Aquí, para la enzima de la vía contraria, que es la degradación del glucógeno, la forma fosforilada de la forma activa. ¿Okay? La forma activa aquí es la forma fosforilada. ¿Bien? Entonces, forma desfosforilada sería la forma inactiva. ¿Okay? Bien, ahora yo quiero que ustedes me digan qué tipo de regulación ejercerá la hormona adrenalina. Deduzcan ustedes. La hormona adrenalina quiere que tú... es la hormona de la alerta. Entonces, tú requieres energía o puedes dispensar la energía. ¿Cómo es? En una situación de alerta, ¿tú requieres energía o puedes dispensar o no usar energía? Requieres. En situación de alerta. ¿Cuál va a ser tu prioridad? Usar energía, ¿no es cierto? Si tú quieres usar energía, entonces lo más probable es que tú uses tus reservas de glucógeno. Para usar las reservas de glucógeno, lo que tú tienes que hacer es degradar o formar glucógeno. Tienes que degradar glucógeno. Entonces la adrenalina, ¿cómo va a actuar? Estimulando la degradación o formación. La degradación del glucógeno. Entonces, ¿cuál será el efecto? Vamos a ponerle hormonal aquí, ustedes me van a decir. Hormonal, adrenalina, me voy a poner. Adrenalina. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a activar o va a inactivar a la glucógeno fosforilasa. ¿Qué va a hacer la adrenalina? La hormonal va a estimular la regulación covalente, tenemos que saber cuál, la que activa o la que inactiva. Si la hormonal, si la adrenalina me va a estimular la degradación del glucógeno para disponibilizarme glucosa en la sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué forma de la glucógeno fosforilasa yo requiero? La activa, o sea, la que va a degradar, o la inactiva, la que no va a degradar glucógeno. La activa, ¿no es cierto? Porque la hormona, la adrenalina, va a estimular que la fosforilasa esté activa justamente porque degrade más rápido el glucógeno. Se disponibiliza más rápido la glucosa en la sangre y toda la razón, ¿no es cierto? Entonces, la hormona, la adrenalina va a estimular ¿qué cosa? Activación. Activación. Y la activación covalente, covalente de GF, ¿ya? Glucógeno fosforilasa. Entonces, ¿cómo será esa activación covalente? La hormonal va a estimular la covalente. ¿Cómo lo va a hacer entonces? ¿Va a fosforilar o a defosforilar? La adrenalina, ¿qué efecto va a tener en la fosforilación de la... ¿Va a fosforilar o defosforilar? Tienen que pensar. Si la adrenalina está queriendo disponibilizar glucosa, tú quieres degradar ¿fosforilar? Mediante la glucógeno fosforilasa. Entonces, la glucógeno fosforilasa tiene que estar activa. La hormona, glucógeno fosforilasa activa. ¿Cuál es la forma activa de la glucógeno fosforilasa? Fosforilasa. ¿Cuando está ella misma con un fosfato o está sin un fosfato? ¿Qué dice la regulación covalente? ¿Qué es la forma activa? Fosforilada. Cuando está con el fosfato, ¿sí? Cuando está fosforilada. Activación covalente. O sea, y esto le va a sonar redundante, ¿no? Porque a la glucógeno fosforilasa la fosforila. ¿Sí? Pero esto sí, ¿ya? O sea, fosforila. O sea, la fosforila. La fosforila. ¿Sí?
disponibilizando glucosa para la situación de estrés o alerta. Bien, esa es la regulación hormonal. Claro, la regulación hormonal, la hormona se vuelve su receptor, comienza la vida de otros mensajeros, como el GTP, la glucosa que va a formar el aminoácido, el GTP, que va a estimular la proteína quinasa A, que se va a activar y va a fosforilar la quinasa, va a fosforilar a la fosforilasa de la quinasa. Y luego la regulación esférica, lo vamos a ver ahora, es integrada el glucógeno. Segundo, cómo se regula. El glucógeno tiene como función servir de reserva para, en última instancia, mantener la glucosa constante en tu sangre. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los ciclos ahorita. No sé si seguir estoy en la batería o realmente No, ahorita me quedan 2 días. ¿Cuánto 2 días? 2 días. Ya 2 días. No, más. Porque anoche es miércoles, ¿no? No, es martes. Miércoles. Martes. Tarde. Sí, es un martes también. Pero el examen no se paga. De esto. Una vez le pregunté a Margarita si ella en las fiestas bailaba como tipo. Ese glucógeno y entender el metabolismo. Hemos visto formación del glucógeno y para entender degradación primero tenemos que entender formación del glucógeno, porque así sabemos la estructura del glucógeno. Glucógeno es varias glucosas de forma lineal con puntos de ramificación alfa 1, 6. La parte lineal es alfa 1, 4. Hemos visto los enlaces alfa 1, 4 de carbono 1 y carbono 4 del siguiente, del siguiente, del siguiente. Para la formación, nosotros tenemos ¿qué cosa? La adición concomitante de glucosas que han sido activadas con UTP glucosa y se agregan a un mínimo de por lo menos 4 glucosas iniciales. Formación de glucógeno, ¿sí? Glucogénesis. La glucogenólisis es cuando necesitamos mantener nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, con esfuerzo físico, estás en situación de alerta, comienzas a consumir tu glucosa que está en sangre. Tu glucosa tiende a disminuir. La adrenalina, que va a ser secretada en ese momento, va a ir a la célula y le va a indicar, oye, comienza a degradar el glucógeno que tienes para liberar glucosa para la sangre. Y ahí es donde viene la enzima principal, que es, ¿cómo se llama la enzima principal de la degradación del glucógeno? La glucógeno que sintasa o fosforilasa. Fosforilasa, perfecto. Sintasa, como el nombre ya te lo dice, síntesis. Por eso va a sintetizar glucógeno. Entonces la sintasa es para la otra parte de la glucogénesis. Degradación, glucógeno, fosforilasa. Luego que tienes la degradación, vas a tener la enzima de ramificante. Pero antes de la enzima de ramificante tienes que liberar un poquito el espacio. Tienes 4, ¿sí? Tienes 4 lo que te he mostrado aquí, ¿no? Solamente para subir un poco. El glucógeno fosforilasa actúa hasta llegar a 4 glucosas de un enlace alfa 1,6. ¿Qué ocurre? Viene la alfa 1,4 transferasa. Me va a agarrar 3 de estos y me los va a colocar en la siguiente cadena lineal que está aquí abajo, ¿sí? Para recién dejar qué cosa disponible esta glucosa, que ahí sí va a ser sometida a acción de la enzima de ramificante, que me va a contar el enlace alfa 1,6. ¿Ok? Eso, degradación del glucógeno. Regulación, lo vamos a ver ahorita en la diapositiva que hemos visto, inclusive con las hormonas, ¿no? Yo quiero que ustedes entiendan, ahorita vamos a llegar al punto. Glucógeno, función del glucógeno, esto tal ustedes lo estudian. Esto de aquí no le da importancia porque está mal hecho, chicos, ya lo he hecho. Esta de aquí, glucogenólisis, aquí es la parte que les hemos hablado de la, ¿ves? Este es el glucógeno, esto aquí en realidad solamente muestra 2, pero hay más, pues, hay más glucosas aquí. Y solamente hay esta glucosa de aquí, este es el extremo, este es un extremo de una larga cadena de glucosas, ¿ya? Entonces la glucógeno fosforilasa lo que va a hacer es actuar sobre esta, pero ni bien actúa, espontáneamente se libera un poco de energía que le permite a esta glucosa unirse a un grupo fosfato, dando como resultado una glucosa 1-fosfato. Luego de eso vas a tener la acción de la isomerización, tiene que pasar de glucosa 1 a glucosa 6, ¿sí? Por acción de la enzima fosfoglucomitasa.
¿Por qué? Porque solamente siendo glucosa 6-fosfato puede venir la siguiente enzima que se llama la glucosa 6-fosfatasa. ¿Sí? Glucosa 6-fosfatasa para hacer qué cosa? Genera glucosa y el fosfato inorgánico suelto. Esa glucosa puede difundir libremente a través de un transportador de glucosa para afuera del hepatocito e irse a donde sea requerido. Así se mantiene el nivel de glucosa mínimo en sangre. ¿Sí? Aquí viene la enzima que nosotros tenemos solamente en hígado y no en músculo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la enzima que solo está presente en hígado pero no en músculo? La glucosa que 6-fosfatasa. 6-fosfatasa. No se olvide. ¿Por qué? Porque el músculo es un órgano que demanda mucha energía. Lo único que hace el músculo es moverse. Pero para ese movimiento requiere energía, mucha energía. Entonces el glucógeno que el músculo mismo tiene para sí mismo no lo puede compartir con nadie, con la glucosa. De hecho, no lo comparte. Entonces, bioquímicamente la estrategia es impedir la salida de esa glucosa 6-fosfato, ¿no? ¿Sí? Entonces, la glucosa 6-fosfato, al tener el fosfato, se garantiza que se queda dentro de la célula nunca sale. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro eso? Luego, glucogenólisis, regulación por modificación covalente, que les he dicho, la fosforilación es la forma activada, la forma desfosforilada es inactiva. Bien, regulación alostérica, y yo la verdad que lo voy a sentir aquí porque está mal entregada. Vamos a enfocarnos más en la regulación hormonal. La regulación hormonal, date cuenta, eso sí es lo que yo le quería decir. Es cierto que nosotros vamos a tener un paso, 2 pasos, 3 pasos, 4 pasos, 5 pasos inclusive. Yo no les voy a pedir nunca que se memoricen los 5 pasos, ¿no? O sea, sería ridículo. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es cuál es el efecto final. Entonces, date cuenta. ¿Qué cosa es epinefrina? Es el nombre de una hormona que le hemos hablado ahorita. La adrenalina. La epinefrina es adrenalina. ¿Por qué? Porque van a encontrar en los textos epinefrina. Entonces, ustedes tienen que saber que cuando encuentran epinefrina, es el sinónimo de adrenalina, la hormona de alerta, de peligro, ¿no es cierto? Bien. Entonces, situación de alerta, de peligro, necesitas energía ahorita. ¿Qué tienes que hacer? Degradar glucógeno. Entonces, a ti te conviene tener una fosforilasa en su forma A o activa. La glucógeno fosforilasa también tiene forma A y B. La A es la activa, la B es la inactiva. ¿Sí? Eso. Si ustedes estudian este esquema, se darán cuenta que la forma A es la que interesa, porque nos va a comenzar a degradar el glucógeno para ser depolinizado la sangre a todos los órganos, especialmente el cerebro, me imagino que el riñón, también, todo. Esta regulación alostérica la voy a mencionar, pero ya les aviso que no voy a enfocarme en esto en el examen. Solo tengo que mencionarlo. No va en el examen. ¿A qué se refiere? Unión de una molécula a un lugar de la enzima que no es qué cosa, que no es excitativo. Pero me había olvidado de mencionarles algo y yo pensé que era algo inductivo, que ustedes lo iban a deducir. Cuando esta molécula se une, crea un cambio conformacional en la enzima. O sea, si la enzima, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo le coloqué, digamos, la tijera y le coloqué la liga, digamos que el estado conformacional de la enzima, que es la tijera, es como estar bien tenso, junto. Como está bien tenso, ese es su estado conformacional, no puede abrirse. En el caso de esta enzima ocurre algo parecido. La unión de moléculas, como por ejemplo el AMP cíclico, va a estimular, ¿sí? Fosforilasa B, la forma inactiva, se puede estimular, se puede volverse activa, igualito que la glucógeno sintasa con un exceso de glucosa 6-fosfato. La fosforilasa B se puede volver a su forma activa, aún estando fosforilada, ¿sí? Estando defosforilada en presencia de AMP en grandes cantidades, ¿ok? Solamente se voy a mencionar, ¿por qué? Porque para explicar esta diapositiva de aquí, en realidad necesito más diapositivas. Entonces lo vamos a pasar de lado, ¿ya? Entonces, esta parte de inhibición alostérica solo la menciono, que no la voy a tomar. Sí le voy a tomar regulación hormonal covalente, porque esas ambas están conectadas una con la otra. Regulación hormonal, sí. Regulación covalente y hormonal. La hormonal es la que manda o determina que se dé o no se dé la covalente, ¿ya?
La pastillas solamente quiero que lo entiendan, existen dos estados, el estado relajado, R, tenso, ¿sí? Pero ya, no vamos a dar una vuelta. Los ejemplos están bien. Entonces chicos, tenemos un grupo, creo que ahí quedó. Luego tenemos que definir porque ahí la que hemos aprendido. ¿Cuál es el nombre de las rutas metabólicas de síntesis y degradación? ¿Cómo se le llama al nombre de síntesis de glucógeno? ¿Cuál es el nombre de la síntesis de glucógeno? ¿Es el nombre? Glucogénesis. Glucogénesis. No confundir con gluconeogénesis. Es la síntesis de una molécula de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. ¿Cuáles son las reacciones de la glucogenólisis? Reacciones de la glucogenólisis. Génesis es degradación. Entonces, ¿cuáles son las reacciones que vemos en la degradación de la glucogenólisis? La primera es que degradas o retiras la glucosa de los extremos. Ya, esa es la reacción, digamos que de acortamiento de la cadena, que es, vamos a decir la enzima. ¿Cuál es la enzima que participa en la retirada de las glucosas de los extremos? No. La enzima más importante, el punto de regulación. La glucógeno, ¿qué? ¿Sintasa o fosforilasa? Fosforilasa. Luego nosotros tenemos ese pequeño pedazo de 4 glucosas en la que va a venir la enzima que va a transferir, recuerda la palabra clave, transferir esos 3 para la cadena de abajo. Entonces se llama alfa 1,4 transferasa. Y finalmente nosotros tenemos la enzima más creativa de este proceso, que es la enzima desramificante, porque es degradación, tienes que desramificar, tienes que cortar la rama, degradar, ¿entiendes? Cortar, degradar. Síntesis no es cortar, es unir, crear algo más grande. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es la importancia del glucógeno en los organismos? La importancia del glucógeno. El glucógeno, ¿qué importancia tendrá? ¿Qué cosa? ¿Para qué sirve el glucógeno? Me ayuda a mantener qué cosa en la sangre. Los niveles de azúcar, de glucosa, no sé si glucosa, niveles de glucosa en la sangre. Me ayuda a mantenerlo. ¿Y en qué momento puede bajar? Yo puedo estar normal aquí, pero decido salir a correr 1 hora alrededor del parque. Entonces, definitivamente mi nivel de glucosa va a comenzar a bajar, ¿no? ¿Quién va a reponer esa glucosa? El hígado, integrando el glucógeno. Bien. ¿Cuáles son las hormonas que regulan el metabolismo del glucógeno? ¿Cuáles son las hormonas que regulan el metabolismo del glucógeno? ¿Qué hormona hemos visto? Hemos hablado hasta cansancio. La adrenalina. ¿Qué otra hormona hemos visto? Que le hemos mencionado más. El glucagón. Bien. Las opciones presentadas a Lizzie y responde a las siguientes preguntas. Bien, aquí hay 2 situaciones. Para 2 situaciones presentadas a Lizzie y responde a las siguientes preguntas. ¿Qué rutas se encuentran activas? ¿Cuáles inactivas? ¿Qué está basado en el glucógeno sin casa? La glucógeno sin grasa. ¿Qué hormonas están regulando las rutas metabólicas? Bien, entonces en la situación 1 tú tienes. Carol ha tenido un día bastante cargado, o sea, ha gastado mucha energía. Si es cargado, ha gastado mucha energía. Por salir rápido para llegar a tiempo a clases, no desayunó. O sea, no desayunado y ha tenido un gasto de energía. A la hora del almuerzo, se reunió con un compañero para su trabajo grupal y no pudo almorzar. No desayunó, no almorzó y gastó mucha energía. Date cuenta, no está ingiriendo alimento, está gastando energía. Tuvo clases en la tarde y llegó a su casa por un periodo de 14 horas sin haber ni desayunado ni almorzado. Entonces, primera pregunta, ¿qué rutas estará activa? Si la persona no se alimentó y está gastando energía, ¿qué es lo que debe estar ocurriendo con el glucógeno? ¿Se debe estar degradando o se debe estar formando? Degradando. Definitivamente degradando para restituir los niveles de glucosa en sangre, porque están siendo gastados sin que tú te alimentes. ¿No es cierto ya? Entonces, la glucogénesis o la glucogenólisis estará activa. La glucogenólisis, perfecto. La
instantes, tiene que simplificar su texto, dice, tuvo un día cargado, que no. Usted dice, ok, gastó energía, no ingirió alimentos, o sea, no tiene. Luego la segunda pregunta, ¿en qué está haciendo la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa? Ok, la glucógeno sintasa sirve para síntesis, y la fosforilasa obviamente servirá para degradación. La fosforilasa está, ¿en qué estado está la glucógeno sintasa está activa o inactiva? Esos son los únicos dos estados, inactiva o inactiva. Si yo no voy a sintetizar glucógeno, entonces está inactiva. Y la glucógeno fosforilasa, que es la encargada de degradación, que probablemente es lo que está ocurriendo, degradar glucógeno para mantener mi glucosa porque yo no me he alimentado, entonces estará activa o inactiva. Activa. ¿Qué hormonas están regulando las rutas metabólicas? ¿Cuál es la que me activa a la glucógeno fosforilasa e inactiva la sintasa? La hormona que hemos hablado más ahora. La adrenalina, exactamente. Ya, situación 2. Si yo me está cumpliendo 7 años, por su cumpleaños sus padres lo llevaron a un restaurante favorito donde comió una hamburguesa con unas fritas y un helado con salsa de chocolate. Por la tarde, o sea, por la tarde comió bocaditos dulces y se habló de una porción de torta. O sea, este de aquí no ha hecho nada. Solamente lo han llevado cargado, lo han escondido de helado y luego lo llevaron y le dieron dulces. Y no gastó nada de energía. Aquí está al contrario. Aquí ha comido mucho y no ha gastado nada. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos a decir, ¿qué rutas se encontrarán activas? La glucogénesis y la glucogenólisis. La glucogénesis estará activa, ¿no es cierto? Porque estoy recibiendo un montón de carbohidratos. En última instancia van a ser glucosas, ok. ¿Y qué ocurre con la glucogenólisis? Está inactiva. Chicos, cuando una vía de síntesis está activa, la otra inmediatamente tiene que estar inactiva. Y viceversa. Si la vía de degradación está activa, la de síntesis tiene que estar detenida e inactiva. ¿Sí? No puede estar ocurriendo generación o formación de glucógeno al mismo tiempo que se está degradando. No tiene sentido crear algo que inmediatamente se está degradando. No tiene sentido. ¿Sí? O bien creas o bien degradas. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Ya, luego me pregunta en qué estado se encontrará la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa con ion. ¿Cuál es la que estará activa de estas dos? La sintasa. La sintasa. Y la fosforilasa, por lo tanto, estará inactiva. Luego me pregunta, ¿qué hormonas estarán regulando las rutas metabólicas? Bueno, en este caso nosotros tenemos, ¿cuál crees tú que será? Si tú tienes un montón de carbohidratos, lo que vas a tener es un pico de azúcar en la sangre. ¿Cuál será la hormona que va a aumentar la permeabilidad de las células para incorporar ese azúcar dentro de las células? Glucagón, no. La insulina. La insulina porque está haciendo un pico de azúcar en la sangre. Por la cantidad de bocaditos, helado y carbohidratos. Eso los diabéticos se ponen insulina. ¿Okay? Bien, entonces, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención? ¿Cómo creen que los medidores deberían subir profesional? Tenemos que ir para la parte que no sabemos. Tiene su actividad sincrónica, el cuestionario 10. ¿Sí? Tienen la lectura, esa lectura sería bueno que lo hagan. Creo que nosotros nos faltaba terminar la parte última de la semana 10, si no me equivoco. Nosotros habíamos visto hemos hecho ciclo de Krebs, luego hicimos regulación de la piruvato descarboxilasa, regulación del ciclo de Krebs, a nivel de la isocitrogenasa, citrosintasa, que eran unas reacciones anaeróbicas, y nos faltaba ver la fosforilación oxidativa. Bien. ¿Qué cosa es la fosforilación oxidativa? Esto tiene conexión con el ciclo de Krebs. Chicos, en el ciclo de Krebs, lo que ustedes tienen que recordar es lo más importante, es la formación, date cuenta, no se ve bien aquí, ¿no? Ciclo de Krebs. Primer sustrato que va a entrar acetilcoenzima A, que proviene de dónde? Del ácido pirúvico, que fue producto
final de la glucólisis en el citoplasma. El ácido pirúvico atraviesa las dos membranas de la mitocondria y dentro de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, va a ser descarboxilado y se forma el CO2. Aquí. Va a ser descarboxilado, se forma el CO2 e inmediatamente se le va a agregar una molécula orgánica denominada coenzima A. De esta manera, el acetil, que queda después del piruvato de carboxilo, va a estar listo o activado para poder entrar a esta vía de 8 reacciones. ¿Cuál es el objetivo de estas 8 reacciones? Primero, oxidar. Cuando tú oxidas, quitas ¿qué cosa? Electrones, pero los electrones no los puedes quitar de manera individual, solamente los puedes quitar si tú retiras átomos de hidrógenos enteros. Entonces lo que haces es retirar hidrógenos enteros, ¿sí? Retiras hidrógenos. Entonces, a partir de ahí, a partir de la retirada de hidrógenos, lo que tú vas a obtener son unos cofactores que se llaman NADH. Estos NADH son moléculas que transportan, ¿sí?, electrones provenientes de esta oxidación. ¿Y a dónde lo transportan? Lo van a transportar a la membrana interna de la mitocondria. ¿Por qué? Primero vamos a ver qué es lo que se forma. Se forman 1, 2, 3 moléculas de NADH. ¿Ok? Se forma una molécula del primo hermano del NADH denominado FADH2. Se forman 3 NADH y un FADH2. Adicionalmente, se forman directamente a nivel de sustrato, ya se forma una molécula energética, GTP. Pero el GTP puede ser interconvertido a ATP, entonces se considera que el GTP te va a dar origen a un ATP. Se forma un ATP directamente ya del mismo ciclo de Krebs. Bien, recuerden el NADH y FADH2, ¿qué es lo que transportan? Electrones. Esos electrones, ¿a dónde van a parar? Vamos a ver la equivalencia. Los electrones de este NADH y FADH2 van a entrar a la cadena de transporte de electrones, que es así como se le llama, a las proteínas que están incrustadas en la membrana interna de la mitocondria, ¿sí?, para dar finalmente la formación de ATP. Por cada FADH2 se genera 1.5 ATP, que es el número correcto, o redondeado 2 ATP. Y por cada NADH, lo correcto es 2.5, pero como se redondea a 3. Por cada NADH son 3 ATP, por cada FADH2 son 2 ATP. No se olviden de esa correlación. Bien. ¿Cómo ocurre esta cuestión de los electrones y el ATP? Fácil. Observemos aquí. Esto de aquí es la membrana interna de la mitocondria. La parte de aquí abajo, hasta el piso, va a ser la matriz mitocondrial. Lo que está encima de la membrana va a ser el espacio intermembrana. ¿Por qué? Recuerda que esto es membrana interna. Por lo tanto, nosotros tenemos membrana externa de la mitocondria aquí arriba, que no está dibujado, pero sabemos que está presente. Entonces, matriz, membrana interna, espacio intermembrana. Es en la matriz donde ocurrió el ciclo de Krebs, por lo tanto, es en la matriz donde obtuvimos los NADH, o sea, los electrones que provienen del ciclo de Krebs, que provienen del acetilcoenzima. Bien, entonces esos electrones tienen alta vibración, alta energía. Esos electrones van a ser aceptados por un conjunto de proteínas, con varias proteínas aquí aglomeradas en conjunto, formando los famosos complejos. En este caso, este es el complejo 1, complejo 3, me parece que por aquí tenemos que tener el complejo 4, el complejo 2 y el complejo 4 no sé cómo coenzima Q. En fin, ¿cuál es el objetivo? Esos electrones tienen mucha vibración, o sea, tienen mucha energía. Esa energía de los electrones, en el momento que entran en contacto con las proteínas que están aquí, le va a dar energía a estas proteínas para que puedan transportar protones. Recuerda que tú lo que has retirado al momento de oxidar, en tu ciclo de Krebs no solamente fueron electrones, tú retiras los electrones en la forma de átomos de hidrógeno. Entonces tienes el electrón y el protón, ¿no es cierto? Entonces el electrón viene y deposita su energía y el protón que se suelta, ¿sí?, producto de ese átomo de hidrógeno, lo que va a hacer es ¿qué cosa? Atravesar de la matriz para el espacio intermembrana. Pero esto ocurre, ¿sí?, siempre en el sentido contra el gradiente de concentración. Eso quiere decir que conforme van llegando más NADH aquí a esta proteína, lo que ustedes van a tener es más cargas positivas acumulándose. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tener aquí, y creo que ya nosotros necesitamos pasar, vamos a pasar la pizarra.
porque es muy autoinductiva. Si ustedes tienen bien claros los conceptos de difusión, pues va a ser bien fácil comprender esta parte. ¿Qué ocurre? Nosotros tenemos la membrana interna de la mitocondria, tenemos la membrana externa, tenemos la matriz aquí, ¿ok? Tenemos las proteínas aquí, bien, viene NADH, ¿qué es lo que va? Más un H positivo. El electrón va a ser depositado aquí, y este electrón lo que va a hacer es dejar su energía y circular por entre los varios complejos, complejo 1, romanos 3, 4, etc. Bien, este electrón va a circular por todas estas proteínas y se va a regresar a la matriz mitocondrial. Pero cuando este electrón circule por todos estos complejos, va a dejar parte de su energía y esa energía le va a servir a esta proteína para insertar, ¿sí?, varios protones. A los finales lo que tú vas a tener es una acumulación bien grande de protones, ¿sí?, en el espacio intermembrana. O sea, dense cuenta que aquí yo estoy dibujando como gran cantidad de protones y solamente aquí tenemos un protón. Vamos a poner, ¿okay? Bien, ¿qué me está indicando esto? Lo que yo estoy haciendo es un transporte activo. Transporte activo, como ustedes recuerdan de su clase de biología, transporte activo tiene dos características. Primero, va a encontrar el gradiente, o sea, acumula antes que dispersa. Segundo, requiere energía. Y requiere bastante energía. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú tienes aquí? Carga positiva con carga positiva. Es como que tú tengas, y ya lo has hecho probablemente de niño, cuando tú has tenido por ahí dos imanes, se te ha dado por juntar los polos con la misma carga, ¿no es cierto? Cuando tú quieres juntar los polos con la misma carga, tú no logras juntarlos casi nunca. Te requiere mucha fuerza para juntarlos y mantenerlos unidos, porque inmediatamente se repelen. Entonces, imagínate que la misma fuerza es lo que está ocurriendo aquí. Y sí, eso le importa a la mitocondria. ¿Por qué? Porque la mitocondria tiene una proteína aquí, ¿sí?, que es más o menos una especie como de motor. Entonces, estos protones van a entrar violentamente por esta proteína y esta proteína gira. Al momento que esta proteína gira, lo que va a causar es ¿qué cosa? Con ese giro, esta proteína, lo que va a hacer es unir ADP más fosfato inorgánico, que ya están aquí esperando para formar ¿qué cosa? Bueno, ¿qué ocurre si yo uno ADP, o sea, adenosina difosfato, con un fosfato adicional de manera covalente? ¿Qué molécula yo formo? Adenosina trifosfato. O sea, acabo de formar ATP. Listo. A esto de aquí, por ser complejo de proteínas que permiten que los electrones fluyan, ¿no?, el complejo se le llama cadena de transporte o transportadora de electrones, CTE, ¿ya? O ETC en inglés, por estar Electron Transport Chain. ¿Qué ocurre? El protón que regresó aquí, bueno, tú regresas todos los protones aquí y vas a comenzar a acidificar esa cuestión, no te sirve tenerlo ácido. ¿Qué es lo que tú haces? El electrón también regresó. Date cuenta, el electrón regresó. Un electrón más un protón, ¿qué es lo que te forma? Un electrón más un protón, ¿qué átomo te forma? ¿El qué? Ya dijiste ya. No sé seguro. A ver, ¿cuál es el átomo que se forma cuando unes un protón con un electrón? El átomo más ligero del universo, ¿cuál es? ¿Hidrógeno? El hidrógeno. Lo que formas es hidrógeno. Pero aún así, este hidrógeno, bueno, tampoco puede estar ahí. Este hidrógeno ya no le sirve a la mitocondria para nada. Y otra cosa, va a ocupar espacio. ¿Qué es lo que tú haces? Bueno, ahí es donde viene la intervención del oxígeno. El oxígeno es una molécula que difunde. Y bueno, aquí hay una enzima justamente del complejo 4. El complejo 4 va a partir de este oxígeno. Este oxígeno son dos oxígenos unidos por enlace, por doble enlace, ¿no es cierto? Lo va a partir, ¿sí? Entonces cada oxígeno aquí va a tener un espacio disponible para colocar un hidrógeno aquí y otro hidrógeno al otro lado. Aquí el otro también. En un oxígeno va a tener un hidrógeno aquí y otro hidrógeno aquí al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hemos formado aquí? Es H2O. ¿Bien? Entonces, esa es la parte final que nos faltaba ver. ¿Ok? ¿Entendieron esto? ¿Sí? El electrón circula por los complejos, les da energía suficiente para acumular protones en el espacio
pedazos de membrana que posteriormente entrarán con mucha violencia, justamente porque están bastante amontonados, y al momento que entren con toda esa fuerza de difusión, van a estimular que esa proteína reforme el ATP a partir de ADP y fosfatinograno. ¿Qué ocurre con los desechos? Con el electrón ya gastado y el protón que vuelve a entrar, porque entra protón de nuevo, ¿cierto? Se reforma un átomo de hidrógeno que se usa para unirlo al oxígeno, ¿sí? Entonces se forma agua. Esa agua sale como vapor de agua. Es el vapor de agua que nosotros utilizamos para empañar nuestros lentes cuando queremos limpiarlos. Ese es el vapor de agua. Esa es la agua que viene de la respiración. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Entonces, esa es la última parte. Si ustedes revisan sus diapositivas, prácticamente es eso lo que... Y específicamente al proceso, a este paso de aquí, ¿sí? En el cual se une el fosfato al ADP, se le llama fosforilación, porque estás fosforilando una molécula, en este caso el ADP, fosforilación. Pero oxidativa. ¿Por qué oxidativa? Porque yo he utilizado electrones. Recuerda que los electrones fueron retirados, o sea, provienen de una oxidación, ¿no es cierto? Los electrones se transportan por todo este conjunto de proteínas, ¿sí? Entonces la fosforilación tiene un carácter, proviene de una reacción de oxidación, es una fosforilación oxidativa. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? La formación de ATP. Fosforilación de ADP para formar ATP. Bien. Bien. Entonces las tengo que mencionar. No van a venir en el examen esto. Sistemas aéreas. Fosforilación oxidativa es eso de sistemas lanzaderas, ¿a qué se refiere? Lanzadera es algo que te permite, digamos, intercambiar sustancias, ¿bien? Entonces, ya, el sistema lanzadera lo podemos bajar después, eso lo vamos a ver después. Ya, el sistema lanzadera lo vemos otro día. Eso no va a entrar en el examen. Así que, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta? No, eso sería más que ver acá.